Televisió. Seguidament, i com dèiem, aquesta nova emissió de Salut 4.0, temps per a la salut bucodental de la mà dels nostres odontòlegs de referència. Avui ens acompanya el doctor Emilio Martínez Almoina Rizá, professional de la unitat dental maxil·lar i facial UDEMATS a Palma. El doctor Martínez Almoina és expert en periodòncia, implants dentals de càrrega immediata, làser dental i estètica dental. En de dir que és llicenciat en Medicina i Odontologia, compta amb un màster en Medicina Estètica i en la titulació d'expert universitari en periodòncia, a més del postgrau en implantologia. El nostre ponent d'avui és membre de la Societat Espanyola de Periodòncia i de l'Associació Americana Dental. En la seva companyia aprofundirem avui amb els implants immediats i les corones. Doctor Martínez Almoina, un plaer tenir-lo aquí un divendres més a nosaltres. Encantado de volver a estar por aquí. I la veritat és parlar d'un tema important com són els implants ràpids. Aquests implants que no han d'esperar a lo millor que tots, no sé, mos ho explicarà vostè, Sí. però això de ràpid deu ser una cosa novedosa, una cosa ràpida. Bueno, lo que ahora demanda la sociedad es un tratamiento rápido, efectivo y que dure mucho tiempo. ¿Vale? Què són els implants immediats? Bueno, aquí hay que diferenciar dos tipos de tratamiento. Uno es porque los pacientes suelen venir a nuestras consultas pidiendo dientes. Los dentistas siempre hablamos de implantes, pero los pacientes piden dientes, ¿no? Entonces, un implante inmediato se basa en que el paciente pues viene con un diente roto, un diente que le falta y quiere ponérselo inmediatamente, es decir, sacar el diente y poner el implante el mismo día. ¿Vale? Entonces, antes, hace unos años, cuando todavía no había muchos estudios, pues una persona dijo que había que sacar un diente, esperar unos meses, poner el implante, esperar otros meses y al final el tratamiento era eterno. Entonces los pacientes se cansaban. Sí, sí. Y pues actualmente pues las nuevas técnicas y los nuevos materiales y la nueva coordinación ha hecho que podamos reducir esos tiempos y podemos hablar de tratamientos inmediatos, que se llaman, ¿no? I exactament les corones què són, doctor Martínez Almoina? Bueno, pues las coronas inmediatas en este caso es, a diferencia de antiguamente, que se utilizaban, se ponía el implante y se esperaba un tiempo para cargarlo, es decir, para poner la parte estética, lo que el paciente demanda, pues actualmente lo que se hace es el paciente viene con una falta de un diente o incluso de toda la boca y en esa misma sesión, previo diagnóstico y previo estudio, se le colocan los implantes y después en la misma sesión o al cabo de unas horas, si el trabajo es muy laborioso, se hacen unos provisionales de manera que el paciente sale de la consulta totalmente como si no le hubiéramos hecho nada. I anem a veure, doctor Martínez Almoina, en quins casos és necessari optar a la col·locació d'implants immediats i també de corones? Bueno, hay una serie de casos que, como he dicho antes, el estudio es muy importante, la planificación. Entonces, se hace una primera visita en la que se ve si este paciente es candidato a usar este tipo de implantes y a usar este tipo de coronas, porque cuando nosotros ponemos un implante inmediato, sobre todo en la zona estética, es decir, en la sonrisa de los pacientes, en los dientes que se ven al sonreír, ya intentamos colocar lo que son las prótesis inmediatas. Entonces, una vez estudiado y el paciente está dispuesto a pasar por ese trance, porque efectivamente las coronas inmediatas, el problema que tienen es que tienen una serie de limitaciones. Claro. Es decir, son prótesis estéticas para que el paciente pues, no vaya sin un diente, es decir, que las personas que le ven no vean que está en un tratamiento dental o que le falta un diente, ¿no? Entonces, lo que se hace es, si el paciente es candidato a ello y no es de riesgo, es decir, no tiene ninguna infección, no tiene ningún
ninguna patología médica, por ejemplo, en este caso los diabéticos, que no haya ninguna descompensación, entonces automáticamente pasa esta fase en la que ya se planifica todo el tratamiento. Anem a veure, doctor Martí de Moina. M'agradaria que m'expliqués el perfil del pacient susceptible de sometre-se d'una manera efectiva a aquest tipus de tractaments odontològics. Perquè, per exemple, jo som una persona que m'agrada avui per demà. Sí, exacte. I clar, bueno, però lògicament tenen de tenir i tenen d'estar capacitat per poder fer què és d'això. El perfil del pacient, quin és, doctor? Exacto, pues mira, precisamente ahora vengo de poner uno, y es un paciente que no es porque sean presumidos ni que porque quieran rapidez, sino que a veces es necesario. Una persona que pues trabaja, por ejemplo, de comercial, no puede ir sino el diente de delante. Sí. ¿No? Entonces, en gente que su imagen es muy importante para el trabajo, o en gente que simplemente tiene una boca muy ancha, pues lo que ocurre es que acaban decidiéndose por el tratamiento, digamos, inmediato. Aquí no depende si es hombre, si es mujer, si es joven o es mayor, porque nos hemos encontrado todo tipo de casos. Sí. Lo más importante es decir, la planificación, y que no todo el mundo puede. Es decir, la mayoría sí que pueden, pero no todo el mundo. Entonces, lo que un paciente, por mucho que nos solicite que sí, que quiere este tipo de tratamiento, pero, por ejemplo, tiene una infección muy grande, claro, pues en este tipo de pacientes no se puede hacer, y hemos de buscar otras técnicas para poner las coronas inmediatas sin col·locar l'implante. Sí. Anem a aprofundir, si sembla, una mica més amb els implants. Hem de diferenciar entre dos tipus de tractaments. Els implants immediats i els professionals immediats sobre implants. Mos podria explicar en què consisteix cada un d'aquests tractaments i en quin casos s'apliquen? Perquè, clar, implants immediats i els professionals immediats sobre implants. Exacte. És un poco lioso el enunciado. Es un poco lío. ¿No? Entonces intentamos a los pacientes que vienen con todo el equipo, cada uno le da su visión. Es decir, a lo mejor, pues en mi caso, como doctor, pues le doy la visión más técnica, y todo mi personal, tanto el administrativo como el personal auxiliar de la clínica, le saben acabar de digamos, explicar todas las posibles dudas que tengan. Entonces, una cosa, efectivamente, son pacientes que le puedes poner todo, es decir, el implante y la corona, y otras personas, no solo estéticas, que solo le puedes poner implante. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tienen un hueso poroso, un hueso blando, que a la hora de poner el implante, con una serie de tecnologías que ahora nos salen cada vez más aparatitos para medir, sin tocar el implante, qué grado de fuerza está. Es decir, como si tuviéramos, a la hora de poner un taco en la pared, tuviéramos un medidor que nos dijera, aquí puedes colgar el cuadro. Claro. Pues sí. En este caso también existe el mismo aparato para los implantes. Tú pones el implante, le pones una piececita y el aparatito detecta que el implante es fuerte. Entonces, cuando este aparatito detecta que el implante es fuerte, es cuando pasamos a la fase de col·locar lo que és la corona. Sí. Ho ha dit, crec que ho ha dit, quins són els avantatges. Normalment, dins el perfil de pacient, ho deia, però quins són exactament els principals avantatges del tractament amb implants immediats? Bueno, la principal ventaja es la rapidez. Es decir, un paciente, pues, desde el momento que empezamos, en más o menos media hora puede tener un diente colocado, y si tenemos la corona preparada ya del laboratorio, o incluso la podemos preparar en la propia clínica con los aparatos de 3D que hablábamos el otro día, en más o menos una horita y media puede tener el diente colgado. Bueno, ahora mismo a las 9:30 hemos empezado con un paciente y son las 11, ya estoy aquí. Entonces, y se ha ido con su diente colocado. Y sin ninguna molestia, sin ninguna inflamación ni nada. La desventaja es que no es para todo el mundo. Es decir, hay una serie de casos, como es la infección. Es decir, això és més important. Exacto. Si tú tienes una infección activa... I quan parlant d'infecció, estan parlant
de periodontitis. Sí, es decir, una periodontitis, que no periodontitis activa, porque todo el mundo tiene un poco de inflamación en la boca, ¿no? Pero sí gente pues que les salga pus o se les mueva mucho el diente. Flomons. Exacto. O, por ejemplo, incluso ha habido casos de abrir lo que es la encía, ver cómo está a la hora de colocar el implante y encontrarnos de que no hay hueso. Entonces, la radiografía a veces te dice que hay hueso y realmente no hay. Incluso los aparatos en 3 dimensiones, ¿no? Las máquinas no son 100% efectivas. Y entonces, en ese caso, pues hay que diferir y alargar la técnica, o bien poniendo otro tipo de prótesis inmediata, porque el paciente, claro, demanda que le hemos sacado un diente y quiere salir con un diente. Entonces, pues hay que saber otras opciones y gracias a tener unos buenos laboratorios dentales, pues nos permite darles todas las soluciones posibles a nuestros pacientes. Els resultats, doctor Martí Moina, estètics i odontològics que s'obtenen amb aquest tractament avalen la seva utilització? Pues sí, antiguamente, por ejemplo, había... antes, estoy hablando de hace 5 o 6 años, o sea, no hace mucho. Aquí las cosas vuelan, ¿no? Pues antiguamente el tipo de tasa de éxito que teníamos en los implantes, pues llegaba a un 95-98%. Realmente los implantes bien colocados y bien estudiados y diagnosticados prácticamente no dan ningún fracaso. Todo esto que la gente dice, no, es que los implantes me han ido mal o se me han caído. Eso, si están bien diagnosticados, hay un pequeño porcentaje, porque nada es 100%, pero la mayoría de gente, los implantes van bien, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que la demanda de las personas, poco a poco, nuestros pacientes cada vez han ido demandando más. Antes pedían dientes para poder masticar, ahora ya es para poder sonreír, para poder reír, una vida natural y encima que no se note absolutamente nada, ¿no? Es decir, que el color sea casi perfecto. Y entonces, eso nos llevó a estudiar un poco más lo que eran los implantes inmediatos y efectivamente la tasa de éxito baja a un 2, un 3%, pero bueno, es una tasa de éxito relativamente salvable y que en la mayoría de los casos no se produce porque... Hi ha algun tipus, doctor Martí Moina, de desavantatge que l'odontòleg hagi de considerar pel que fa en els plans, diríem, en els implants immediats? No estan parlant de contraindicacions, que deia molt bé vostè, les infeccions, no. Desavantatge, o sigui, quina desavantatge hi ha, en segons quins casos, posar implants inmediats enfront de fer tot el procés d'implantologia normal y corriente. Bueno, efectivamente sería un poco ese pequeño riesgo que puede haber, ¿no? Esto porque la ventaja, porque casi todos son ventajas, todos son ¿no? ventajas. Es decir, un paciente que, por ejemplo, un paciente que le falta toda la dentadura, ¿no? Un paciente que le falta toda la dentadura, que al cabo de un día pueda tener otra vez todos sus dientes y pueda hacer una vida normal, es decir, no puede masticar patas de cangrejo, pero puede comer perfectamente pues carne, pescado, huevos, en fin, puede hacer una vida totalmente normal. Eso nos permite que en gente que se estaba perdiendo el hueso, es decir, porque antes se difería, es decir, se sacaban los dientes, se esperaba y luego se ponían los implantes. Ese proceso, había un cambio en la boca y muchas veces lo que ocurría es que se perdía el poco hueso que tenían. Entonces luego no se podían poner los implantes. Ahora no, ahora se sacan los dientes, todavía hay hueso porque estaban los dientes aguantando el hueso. Y en el mateix forat de la dent se pone el implante. Hay muchos tipos de implantes. Ahora, por ejemplo, he estado en Colonia, en Alemania, que había la feria, digamos, más importante de todo tipo de... donde se ve el futuro de la odontología. Y curiosamente había un stand de una fábrica que tú les envías escaneada la boca y ellos te hacen el implante con la forma de tu diente. Es decir, tú sacas el diente y ahí en el hueco entra uno casi exacto al tuyo. Entonces, lo que es los escáneres, las impresiones 3D, todo esto nos va a modificar en menos de 2 años
todo esto. Al final acabaremos con unas impresoras que Sí. ahora se usa la mano del laboratorio, però ara dentro de nada s'utilitzaran les impressores. Anem a veure, doctor Martí de Moina, quins equipaments compten a UDEMATS, la clínica dental on vostè realitza la seva activitat professional, per dur a terme aquest tipus d'operacions? Bueno, pues como más importante, aparte de la radiografía, que es imprescindible ya en cualquier clínica dental, los escáneres en 3 dimensiones para valorar un poco en casos complejos o en casos inferiores que no toquemos ninguna estructura anexa, ningún nervio. Y después hay una serie de aparatitos que nos modifican. Por ejemplo, este que ahora he dicho de saber con qué fuerza está colocado el implante, ¿no? Porque los motores que utilizamos ya nos dicen la fuerza que generan, pero una vez han acabado nos han de decir si ese implante es estable o no. Claro. Una vez colocado eso, pues la ventaja que tenemos es se les manda al laboratorio una medida o un escaneado de su boca y en el propio laboratorio, que tienen su propio escáner y su propia impresora, ¿no? Nos fabrican en, pues eso, en unas 2 horitas la prótesis provisional que va a llevar, ¿no? Aquí lo más importante es que cada parte de nuestro equipo, ¿no? La administrativa que le atiende, la auxiliar que prepara todo el trabajo, el que acompaña incluso al paciente, al box, tiene que tener claro su función. Y nosotros sabemos que somos los dentistas tenemos que hacer una serie de trabajos y aunque tengamos mucha maquinaria, luego el técnico de laboratorio al fin és el que sabe más de colores i de formes de dientes, no? Fins a quin punt resulta fonamental en aquests tractaments una bona, diríem, comunicació entre la clínica dental y el laboratorio? Bueno, pues es un poco lo que decía, el laboratorio en este caso tiene que saber, o sea, tiene que pensar como nosotros. Es decir, cuando yo le mando un trabajo, muchas veces lo que le ocurría hace unos años es que solo veía un modelo, un yeso, pero no se imaginaba la cara del paciente, ¿no? Y hay gente que tiene pues arrugas, hay gente que tiene el labio caído, hay gente que tiene bigote, hay gente que tiene pues unos dientes más pequeños, más largos, triangulares, o que los quiere de una manera particular. Entonces, el tema de la fotografía es muy importante para la comunicación con el laboratorio y luego sí que es muy importante ante cualquier duda que el laboratorio se persone un poco en la consulta, es decir, que venga a ver al paciente, ¿no? Entonces, una vez ve al paciente o tú no le acabas, digamos, de dar todos los registros, porque hay múltiples registros, porque estamos hablando de una zona estética, una zona posterior, un molar, que no se ve, pues la forma es estándar. Pero en la forma estética, pues el otro día mismo me vino una paciente que lo que quería era seguir teniendo el espacio entre los dientes. Y digo, pero si normalmente todo el mundo quiere los dientes juntitos y bonitos. No, ella quería su espacio, pero es que entre medio de los 2 dientes cabía otro diente. Entonces, cosas muy curiosas, pero hay que entenderlo porque si no el paciente luego se va descontento. Sí, és així. En el cas, doctor Martí Almoina, de pacients amb malalties cròniques, com per exemple la diabetis, al·lèrgies, quines prevencions i precaucions s'han d'adoptar l'odontòleg abans de dur a terme el tractament d'implants? En este caso, lo más importante es una buena historia clínica. Preguntarle al paciente las alergias, porque, por ejemplo, sí que nos hemos dado cuenta en gente que es alérgica a la penicilina, que los implantes inmediatos tienen un porcentaje de fracaso un poco más alto. Un poco, estoy hablando de un 2%, 3%, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando viene un paciente a nuestra consulta, hay que preguntarle el tema de las alergias, el tema de pues, gente cardiópata, gente que toma anticoagulantes, que pues, pueden sangrar un poco más, porque no son tratamientos contraindicados con estos pacientes. Los implantes no están prohibidos, pero sí que hay que avisar al paciente. Hay que avisar al paciente, por ejemplo, que le va a salir a lo mejor un morado, porque tiene tendencia, una persona que se da un golpe y le sale un morado, pues si yo le toco la cara, posiblemente también le salga un morado, ¿no? Lo que no suele ocurrir es que se hinche. Es decir, esto no ocurre. I la higiene dental, per el tema, diguem, per la correcta ejecució d'aquests tractaments? Esa sí que es muy importante. Sí, La gente viene
me pasó un caso de un paciente que viene y dice, vengo a poner un implante en este caso. Ah, sí, muy bien, vamos a verle la boca. Claro, aparte que venía a ponerse un implante en el lado derecho, pero en el lado izquierdo no tenía nada, en la parte de abajo pues tenía una cantidad de sarro o infección. Dije, mire, primero hay que sanear la boca. Claro. No, yo solo quiero ponerme este lado. Digo, bueno, yo puedo hacer lo que usted me dice, pero que sepa que la tasa de fracaso puede ser alta porque usted no sigue las indicaciones. La higiene es muy importante y sobre todo en el momento de hacer lo que son los implantes y sobre todo inmediatos, tiene que haber una higiene muy escrupulosa y normalmente cuando hacemos este tratamiento tienen que haber pasado por la parte de higiene, ¿no? Las higienistas que tenemos bien lo saben y cuando están hablando con el paciente y ven que le falta una pieza tal, le dicen sí, se puede poner implante, però primero hay que limpiar. Ja per acabar, doctor Martí Almoina, sobre quin punts li agradaria insistir de tots els que han anat explorant al llarg d'aquesta entrevista, sobretot amb aquests important tecnologia i, diríem, funció que és la col·locació d'implants immediats. Bueno, lo que quiero transmitir sobre todo a nuestros pacientes y a nuestros futuros pacientes es que los implantes inmediatos o los implantes es un tratamiento que funciona, que no se inflama en la mayoría de los casos, que no da dolor, que es una de las mejores alternativas que hay a la falta de piezas dentales y que, sobre todo, pregunten. Es decir, si vienen a nuestra consulta o van a cualquier otro dentista, pregunten acerca de ello y no se cansen de preguntar todas las dudas, porque en cuestiones de implantes y, sobre todo, en cuestiones de estética, el dentista a lo mejor tiene una idea de cómo le quedaría la boca y, en cambio, hay pacientes que tienen otra idea. Entonces, hay que entender muy bien al paciente y hay que, sobre todo, dejarlo bien escrito, dejarlo bien claro, porque si no hay pacientes que dicen que sí, que les gusta. He tenido algún caso de algún paciente que me ha dicho, sí, me encanta, y al cabo de 2 días viene que no le gusta. Entonces, ha habido un cambio en la filosofía y sobre todo las expectativas también de los pacientes. Hay que saber decir que no se puede según qué cosas, ¿no? Doctor Emilio Martínez Almoina Rifà, professional de la unitat dental, maxil·lar i facial d'UDEMATS, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres. Ha estat un plaer tenir-lo, haver-nos explicat això, sobretot per aquesta gent com jo, que tenia ganes de dit i fet, que diuen en mallorquí, dit i fet, i que efectivament ja ens poden sortir de la seva consulta en implant col·locat. Moltes gràcies. Gràcies. Esperem en propers programes.